Pues lo primero, bueno, quiero agradeceros la asistencia a todos vosotros y también la invitación a participar en estas jornadas que la verdad considero súper interesantes. Cuando me invitaron, pues eso, me invitaron un poco con la idea de hablar sobre el proceso de producción de esta película, ¿no? Entonces el título de la conferencia es el de Chaval de animación desde el barro, el proceso de producción de un largometraje de animación sin presupuesto. Y bueno, tiene como objeto eso, ¿no? Explicar el proceso de creación de una película de estas características, ahondando un poco en el por qué, ¿no? En esa chispa o el motivo por el que me decidí a producir una película en estas condiciones. También sobre el proceso de creación, tanto de las particularidades del proceso creativo como de un poco las lecciones o las conclusiones que yo he podido sacar de la experiencia y que considero que pueden ser interesantes compartir. Y por último, qué cabe esperar una vez finalizada un proyecto, una película de estas características. Y pues claro, la conferencia trata más sobre el proceso de producción o una primera planificación, un poco ese, porque eso sí se ha hecho, el tantear o intentar planificar una estrategia de distribución, pero todavía no ha empezado su recorrido la película, pero como os he comentado, se estrena el día 14 de noviembre y una hipotética comercialización pues está todavía por ver, ¿no? Entonces vamos a ya sin más, vamos a entrar en faena hablando un poco del porqué, de cuál es la chispa, cuál es el motivo por el que yo me decidí a producir esta película, y un poco se sustenta en tres pilares, ¿no? Esta razón. El primero de ellos es la gran admiración personal que yo siempre he sentido por el cine producido, realizado un poco desde los márgenes, ¿no? Yo empecé a sentir una mayor pasión y un mayor interés por el medio cinematográfico, que al final es el con el que desarrollo mi obra personal, con un movimiento cinematográfico español que se vino a llamar Otro Cine Español o el cine español low cost, que fue un cine que surgió debido a los estragos que causó la crisis económica del año 2007. Un grupo de cineastas que veían que no podían levantar proyectos por las vías tradicionales de financiación, pues decidieron valerse de los recursos que les aportaba la revolución del cine digital, que estaba ya más que asentado, esa democratización tecnológica que permitía el acceso a los medios de producción necesarios para realizar una obra audiovisual de cualquier formato, también de largometraje, y valiéndose de nuevas formas de distribución en línea, con plataformas online que surgieron, como en España Filming, que fue fundamental para que se desarrollase este movimiento cinematográfico. Entonces, con esos dos elementos, pues desarrollaron su obra audiovisual. Yo me acuerdo de ser un post-adolescente que estaba terminando el instituto, cuando vi películas como Gente en Sitio, Diamond Fly, Suenan los androides o Berserker, que me hicieron que me interesara por un cine, no tanto con una gran factura, con una gran presupuesto, sino que contaran relatos únicos, ¿no? Al final yo considero que cualquier obra artística está rodeada de un cierto aura y que al final cualquier tipo de dinámica o estrategia mercantilista, industrial o empresarial acaba alienando y homogeneizando un poco lo que son los relatos cinematográficos y hace que sean mucho menos interesantes. Además, por las particularidades que tiene el medio cinematográfico, es difícil que un autor cuente con la libertad creativa o con la libertad para desarrollar una voz propia o discursos contestatarios o contraculturales. Por otro lado, también, un motivo fundamental por el que me decidí a realizar la película es por defender lo que yo llamaba los chavalescos, que esto era un término que yo repetía mucho tiempo antes de decidirme a producir la película y que, desde luego, influyó al título y al espíritu de la misma, ¿no? Un poco, los chavalescos, para definirlo, es una actitud, un poco de respuesta que está un poco motivado a una oposición a cierta actitud megalómana de la que yo creo que adolece la producción cinematográfica independiente. A mí me mosquea mucho que, por lo general, las producciones cinematográficas independientes, especialmente las que están realizadas de un público más joven, tienen una cierta vocación trepadora o advenediza, ¿no? Tienen como la intención de usar como trampolín esa producción cinematográfica para en un futuro realizar otra obra que sí consideran que es más importante, en vez de ya desde ese momento realizar su obra con esa producción.
Pongo un caso que es muy habitual, que un joven realizador hace un cortometraje independiente con sus propios medios, no para desarrollar la obra en sí, sino con la intención de demostrar que tiene la solvencia suficiente para en un futuro trabajar con un proyecto, con un presupuesto mayor, ¿no? O también condicionan esos proyectos independientes con ciertas corrientes estéticas, con ciertas corrientes temáticas o modas al fin y al cabo que consideran que van a hacer que su producción tenga más posibilidades de ser programada en festivales. Al final esto acaba condicionando de igual forma las obras audiovisuales, pero además de una forma más perversa porque es autoimpuesto, no tienen la obligación, o sea, tú puedes realizar la obra de una forma totalmente libre, pero no lo estás haciendo. Y esto es en el mejor de los casos, también existe como una dinámica muy propia entre especialmente la gente joven de querer hacer como una carrera dentro de las férreas estructuras jerárquicas que existen en la producción cinematográfica, que además considero que es un poco absurdo, que parece como más bien heredado, es anacrónico, un poco heredado de los sindicatos verticales en los que tenías que hacer como un número de películas como auxiliar o meritorio para luego ir ascendiendo en los distintos puestos de ayudante de dirección hasta llegar a dirigir una película. Entonces, si tú tienes los medios suficientes para realizar una película de forma independiente, pues sencillamente ponte a hacerla, ¿no? He puesto esta viñeta aquí del cómic Vida en el infierno de Matt Groening, porque es como, ¿no? ¿Qué quieres que ponga en tu epitafio? Y hay uno de ellos que me hace gracia que dice: "Would you mind reading my screenplay?", ¿no? Como un hombre que durante toda su vida ha estado preguntando: ¿podría usted leer mi guión? En plan, y es como, no tienes necesidad, en plan, si tienes lo mío suficiente para hacer una película, pues hazlo. En cierta forma yo sentía mucha envidia por otra forma por el proceder que hay en otras disciplinas artísticas, como puede ser la producción de videojuegos independientes o en ciertos géneros musicales, en las que, géneros musicales como el bedroom pop, por ejemplo, en la que ocurre exactamente eso, ¿no? Que está muy generalizado, que hay un grupo de chavales pues, que de su habitación desarrollen una obra artística con la única vocación de hacerla llegar al mundo, en plan, sin perversos intereses colaterales o secundarios, sino desarrollar en sí su obra desde ese momento. Por último, algo también que condicionó mucho esa decisión fue una situación personal y global de incertidumbre. Yo me estaba empezando a enfrentar al mercado laboral, entonces consideraba que era el momento idóneo para aventurarme y llevar a cabo esta idea que yo tenía en mente. Si no la hacía en ese momento, no lo iba a hacer nunca. Y además también la producción de la película comenzó en mayo del año 2020, entonces la situación que generó la crisis sanitaria del coronavirus pues también influyó mucho. Y entonces en ese momento yo estaba como muy obsesionado y tenía muy en mente la obra y el discurso del cineasta español Jeff Franco o de los cineastas americanos de animación Bill Plympton o Ralph Bakshi, en la que un poco hablaban sobre eso, sobre hacer las cosas de tu propio modo. Y llegó a mí, aquí en el enlace, no creo que tampoco es necesario poner el vídeo, un vídeo de Ralph Bakshi en la que hablaba exactamente de eso, de que no entendía por qué la gente joven, con los medios tecnológicos que tenía, no se dedicaban a realizar producciones cinematográficas una detrás de otra, que si él fuera joven ahora mismo haría totalmente eso, estaría un par de años, haría una producción, haría una película y haría la siguiente y que ya buscaría la forma de rentabilizarla o de amortizarlo económicamente. Entonces, si lo dice una figura de la envergadura de Ralph Bakshi, pues como que me motivó un poco más a decir, venga, pues me animo y me lanzo a producir la película. Entonces, ahora voy a hablar un poco de eso, sobre el proceso de creación, ¿no? Claro, la película tiene muchas particularidades. Una de ellas es que el proceso de producción duró una semana. Claro, si no tienes la necesidad de buscar una financiación o de configurar un equipo y la haces tú en plan con tus propios medios, pues te ahorras el tener que elaborar una serie de dosieres, documentación o que además en muchos casos no van a ningún sitio. Si tú tienes que elaborar toda esta documentación de preproducción y luego quizás la película no salga hacia adelante y los cajones están llenos de este tipo de documentación. Entonces yo lo que... la preproducción en qué consistió, bueno, pues en esa semana yo lo que hice fue una serie de concepts, de bocetos de lo que era una primera idea del diseño de los personajes, unas posiciones, además luego, pues eso, por ejemplo, estas posiciones de escorzo que ahí tiene más Mickey en la película no aparecen, no... también la gestualidad cambia mucho, aquí tienen como unos gestos más expresivos, luego en la película los pierden. Me gustan más los gestos expresivos, pero bueno, para agilizar la producción, pues un poco esas cosas había que sacrificarlas.
Aquí, por ejemplo, veis que el personaje de colega, el diseño cambió completamente. Bueno, el estilo cambió por completo, es algo de lo que hablaré. Pero el espíritu de la película estaba un poco desde el primer momento, ¿no? Al final yo la idea que tenía era realizar un tratamiento. Otro elemento, otra cosa fundamental que hice en la preproducción fue un tratamiento de 8 páginas, una trama relativamente interesante sobre la que iba aglutinando y recopilando muchos chistes internos, muchas bromas personales, que al final el tono lo tenía claro en la cabeza, ¿no? El proceso de producción tenía como la siguiente dinámica. Yo leía esa hoja de tratamiento que he enseñado, escribía la escena, porque el guión no estaba escrito antes de empezar a producir, escribía y dialogaba la escena, tachaba ese párrafo de acción que ya había desarrollado en el guión, grababa yo las voces con el móvil y animaba una escena. Y iba repitiendo. Al final esto hizo que yo considero que en la película hay como una gran influencia del cómic. Se puede ver que el cómic ha influido mucho. No es si de una forma consciente, porque ya hablaré de ello, de la influencia que tiene la película, o de una forma accidental al trabajar de esta forma, ¿no? De ir aglutinando una serie de escenas con gas autoconclusivos que recuerda un poco a ese formato del cómic, ¿no? Sobre todo del cómic underground americano, de una trama transversal, pero que al final, con la estructura que tiene, en la última mitad de cada página hay como un pequeño gag que da un poco de autoconclusión. Entonces, creo que tiene ese elemento característico. Y claro, esta cosa de no trabajar con un guión desde el principio, pues con ello yo como que fue la primera lección que yo aprendí. Y es que tienes que hacer las cosas, o animo a hacer las cosas a tu manera, en plan, al final hay unas convenciones basadas un poco en el proceder de la generalidad, pero igual en tu caso particular, en tu particularidad, no te merece la pena. A mí no me merecía tanto la pena escribir el guión entero y en ese proceso desinflarme un poco de empezar a producir la película. Entonces no me animé. Al final tienes que cuestionarte el por qué se hacen las cosas de una forma concreta y si en tu caso particular es así. Si a ti el resultado final te convence, te vale, te funciona y siendo objetivo te es válido, pues haz las cosas a tu manera. Déjalo el novismo un poco a un lado. Por ejemplo, si no te hace falta escribir el guión por completo, no lo escribas. Si estás usando un software, yo uso un software de animación que dentro del mundo de la animación está muy mal visto, ¿no? Es como un poco antiguo, se ha quedado desfasado, las paletas pero a mí me vale para el look estético que quiero desarrollar. Una vez tuve la oportunidad de hablar con el animador Rafillo, el creador de la serie Querida Conchi de internet, y él usa el mismo software de animación y le sorprendió que yo lo usara y hablamos sobre eso, sobre que está como muy mal visto, ¿no? Y es como, bueno, pues si tú tienes la capacidad de que te valga, y él, por ejemplo, desarrolla una obra brutal con ese software, es como, bueno, pues no tienes más ninguna necesidad. Y luego también otra lección es que no temas equivocarte, porque seguramente lo vas a hacer, ¿no? De hecho, a mí me pasó que, claro, como no había casi realizado test de animación, ni había probado nada, el estilo de visual de la película cambió por completo. Os voy a poner aquí una escena que además es como... o sea, es antes del doblaje, entonces como especialmente impactante, para que veáis cómo era. Yo tuve que reanimar los primeros 20 minutos de la película porque el estilo avanzó. Entonces de una película de 70 minutos tuve que reanimar los primeros 20, porque antes se veía así. O sea, el estilo... Profesional del diseño proactivo. A ver, en mi voz encima, muy desagradable. El estilo había cambiado por completo, entonces, claro, yo había terminado de animarla, veía esto, no casaba en nada con las últimas escenas, entonces tuve que reanimar la película para que al final tuviera este aspecto estético, ¿no? Entonces, como, bueno, no te preocupes porque seguramente en lo que te vaya a equivocar vaya a tener solución, y si no la tiene, pues no pasa nada. Es como, estamos trabajando con lo que Werner Herzog llamó la conquista de lo inútil, ¿no? En plan, que tampoco estamos persiguiendo nada, no estamos operando a corazón abierto, no estamos haciendo un edificio que pueda venirse abajo, estamos haciendo algo que tampoco tiene más importancia. Bueno, aquí hay algunas de las influencias del cómic que yo creo que han condicionado mucho la película, que no exactamente el mismo tono. Por ejemplo, a mí Simon Hasselman me encanta, pero tiene un tono más blanco que los cómics de Mesmo y Búho. O los cómics de Matt Furry, los de Boys Class, a mí me gustan un montón, pero tampoco exactamente el mismo tono. O el tono de vivencias personales, un poco que puede tener Herbie Picker con American Splendor, pues lo puede tener, pero tampoco el mismo tono, ¿no? Es como más el espíritu, que al final lo mío tiene un tono más blanco, un tono más
más naif, pero eso. Otro elemento importante del proceso de creación fue la colaboración con la banda asturiana Autoescuela, ¿no? Yo desde el primer momento, eso, tenía clara la idea de que quería que Más Miki tuviera como 2 momentos musicales, pero descarté un poco el producir o componer las canciones porque iba a alargar el proceso muchísimo. Entonces, como al final un animador, un dibujante, escuchamos muchísimas horas de música al día, claro, estamos ahí en nuestra habitación o donde sea, animando, pues estás escuchando. Y durante el proceso descubrí el grupo Autoescuela. Y tenían como un tono súper fresco, como de chiste interno, como de broma, además como, no sé, me resultaba chavalesco, ¿no? Y dije, pues yo le voy a contactar, no los conozco personalmente, o sea, ni los conocía ni los conozco. He hablado con ellos 2 veces de que en Madrid han ido a tocar y los he ido a ver y los he saludado al terminar, pero no nos conocemos, hemos hablado online, le he enseñado las películas y demás, pero de primeras pensaba y dije, bueno, no les va a interesar colaborar, no me extrañaría tampoco. Pero no, o sea, se prestaron, además como les gustó la idea, están como muy contentos con el resultado. Y también tenía un poco, esto ya como curiosidad, claro, como en la película hablan mucho de, es que tus canciones son malas, o yo dije, igual no les va a hacer ninguna gracia que se diga esto en la película. O sea, yo no lo decía con esa intención, yo lo decía más bien un poco como la idea de la gente que desarrollamos cualquier tipo de obra un poco particular, se la enseñamos a nuestros allegados más cercanos y si no entienden personalmente, pues por lo general suelen decir, pero está bien, yo qué sé, pero no entran en la broma. Entonces era un poco más como esa idea, como es café para un cafetero, que no tiene por qué gustar a todo el mundo, pero no supieron entender la broma y si lo han pensado tampoco me lo han dicho, ¿no? Y bueno, claro, yo, pues eso, me mudé a casa de mis padres, estuve viviendo allí, la película se hizo con gasto cero, pero una vez que estaba terminado, pues lo que he comentado, la película se veía exactamente así, o sea, El diseño proactivo y le ponía yo la voz a todos los personajes, Oye, entonces pues ajusta tu perfil. era una cosa durísima. Entonces era el momento de mimar un poco la película. Aquí es donde viene un poco también, hice una pequeña inversión económica de los ahorros y de toda mi vida, de un poco también el dinero de la comunión. Contacté con un estudio de doblaje, se llama Dasara, que son de Sevilla, la verdad súper majos, se adaptaron también un poco a las posibilidades económicas que tenía la película. Luego tuve un proceso de sonorización, este no fue tan idílico, pero bueno, tampoco estamos aquí para hablar de los momentos bajos, mejor quedarnos con los momentos, con la alegría. Y luego también contacté con un músico para que hiciera unas ráfagas, porque una vez que se había terminado la sonorización se veía que no pegaba que hubiera una sonorización de la película completa, pero sí unas ráfagas que le dieran un poco de ritmo y de fluidez a la película. Entonces hablé con él y la verdad es que fue súper bien. Y bueno, podría contar más cosillas, pero vamos un poco apurados de tiempo y quiero hablar también un poco de qué cabe esperar de la película. Claro, yo terminé de producir la película, tenía como tenía el producto final y dije, bueno, pues ahora es el momento de contactar con una distribuidora que haga llegar, tienen el conocimiento suficiente de las herramientas necesarias para hacer llegar la película al mayor número de sitios posible y dije, bueno, pues voy a contactar con distribuidoras. Empecé a hablar con muchísimas distribuidoras, pero un poco la respuesta que encontraba con todas era la misma, en plan, la película está bien, la película nos puede gustar más o menos, pero consideramos que en España no existe el mercado para una película de estas características. De hecho, hablé con una distribuidora que fueron especialmente amables, que también son productoras y que habían realizado una película un poco de características similares, que llegó hasta, en plan, un poco echada entre amigos, que llegó hasta nominar a los Goya y me dijeron que ellos habían hecho esa película, pero que no habían sabido encontrarle una vía comercial, entonces no les interesaba trabajar con la película. Entonces es cuando llegó el momento que dije, a ver, hablé también con otras que me dijeron que bueno, pues que sí, que la película podía funcionar en sala, en web, pero que ya está, porque no tenía más sentido. Y dije, a ver, es que en realidad es eso. La película desde un primer momento está pensada para la distribución web. El sonido es un sonido estéreo, no está pensado tampoco para exhibirse en sala. Entonces fue como, a ver, es que, pues ya está, pues la distribuyo por mis propios medios y me dejo un poco de distribuidora. Si no he tenido que recurrir a los medios tradicionales de hacer las cosas para la producción, no entiendo por qué ahora estaba obsesionado como que la distribución sí fuera así, ¿no?
Entonces sí que la estoy distribuyendo por mi cuenta. Hay un preacuerdo con una plataforma online para que el año que viene la incluyan en su catálogo. Y pues eso, ya hay una proyección programada el día 14 de noviembre, pero como que estoy trabajando en ello, ¿no? Lo que hay que estudiar ahora y lo que tengo que estudiar ahora es estudiar la rentabilidad que tiene este modelo de producción. Indiscutiblemente en España el modelo, el negocio y el interés económico que hay está en la producción. Por la forma de producir, el modelo de producción que hay en España, que depende de subvenciones públicas, que depende de cadenas de televisión, que depende... Pero el negocio no existe en la distribución ni en la exhibición. Es un poco... Hasta tal punto es así que uno de los puntos que tuvieron que incluir en las exigencias que tenía para acceder a una subvención pública era asegurar el estreno. En España se producían las películas y no se estrenaban porque el modelo económico está... Entonces, tengo que ver, ¿de verdad se puede hacer modelo de negocio produciendo una película sin dinero, apostando un poco con tu trabajo personal y viendo en un futuro si se puede amortizar económicamente? Pues es una cosa que tengo que estudiar. Y también con la idea de intentar incorporar nuevas vías de explotación económica, a lo mejor incorporar mecánicas o dinámicas de la autopublicación editorial o de cómic. Intentar estudiar un poco eso y ver hasta qué punto un modelo así es rentable. Y un poco esto es lo que quería comentar. Creo que no hay tiempo para dudas, pero vamos, yo voy a estar aquí durante el día de hoy, también mañana estaré, así que si nos vemos y queréis hablar o comentar lo que sea, yo estoy encantado de hablar con vosotros y muchas gracias, la verdad. Muchas gracias.